De la misa a la misión. La misa y su significado para nuestra vida cristiana. Tercer capítulo, la liturgia de la palabra. Llamamos liturgia de la palabra a la parte de la misa en la que escuchamos la proclamación de la Sagrada Escritura. Las enseñanzas que se encuentran en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, son importantes para nuestra fe. La Biblia no es un simple registro de las cosas que Dios ha dicho y hecho en el pasado. Es un medio en el que Dios nos sigue hablando. De hecho, cuando son proclamadas las Escrituras en la misa, usted escucha la palabra de Dios hablando en voz alta y viva a los miembros de su pueblo hoy. Para ser discípulos de Jesucristo, tenemos que conocer la palabra de Dios y traducirla en nuestra vida con acciones. Si todo lo que hacemos es escuchar y dejar a un lado lo que oímos, el reino de Dios nunca se logrará en cada uno de nosotros. Muchas personas llaman esta parte de la misa la mesa de la palabra, porque somos alimentados espiritualmente con la palabra de Dios. En esta palabra, nuestra vida es iluminada y nuestro caminar de discípulos se vuelve más seguro. Esta parte es de igual dignidad que la mesa del pan o liturgia de la Eucaristía. Tal como enseña la Iglesia que Cristo está presente en la palabra de Dios, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Así como Cristo nos alimenta con su cuerpo y su sangre, nos alimenta con su palabra divina. La palabra de Dios penetra en nuestro corazón y nos transforma. En las misas dominicales y en las fechas especiales durante la semana, como miércoles de ceniza, hay 3 lecturas de la Escritura y un salmo. En los otros días de la semana hay solo 2 lecturas de la Escritura y un salmo. Las lecturas se encuentran en el leccionario, el libro que los lectores suelen utilizar para proclamar las lecturas. Se trata de un libro especial, digno, porque la palabra de Dios es sagrada para nosotros. Las lecturas del domingo están dispuestas en un ciclo de 3 años, A, B y C. Cada año sigue el curso principal de alguno de los primeros 3 evangelios. El año A nos guía con lecturas del Evangelio de San Mateo, el año B con las de San Marcos y el año C con las de San Lucas. El cuarto evangelio, el de San Juan, es como un complemento para los 3 años del ciclo, especialmente durante Cuaresma y Pascua. Si usted va a misa regularmente, escuchará todos los pasajes más importantes de la Biblia dispuestos de tal manera que usted los pueda apreciar. Durante la mayor parte del año, la primera lectura se toma de un libro del Antiguo Testamento. Los relatos han sido dispuestos para que podamos ver cómo en el Antiguo Testamento ya se anticipa la figura del Mesías, el Redentor, o cómo una profecía se cumple en Jesús. Otros pasajes han sido elegidos porque revelan aspectos de Dios y de la alianza con su pueblo elegido, Israel. Otros más ofrecen un contraste o contrapunto a las historias de los evangelios. En el tiempo pascual, escuchamos pasajes selectos del libro de Hechos de los Apóstoles para recordarnos lo que hicieron los primeros seguidores de Jesús después de la resurrección. El libro de los Salmos es un grupo impresionante de canciones de fe. Los salmos son palpitantes oraciones que surgen del corazón humano y en ocasiones desbordan confianza y alabanzas, en otras vienen inflamadas en ira y desesperación. Estos bellos himnos recuentan las luchas, esperanzas y fe del pueblo judío. Los salmos han sido utilizados desde siempre en el culto, incluso en el tiempo de Jesús, y se siguen utilizando hasta el día de hoy en las sinagogas. María y José, sin duda, debieron enseñar a Jesús a orar con algunos de los salmos. Jesús usa las palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, gritando a su Padre al morir en la cruz. Los salmos suelen ser cantados en la misa en forma responsorial. La asamblea entona el estribillo después de cada verso. Es tan importante poner atención a los versículos del salmo como cantar el estribillo y adentrarse en la meditación de las palabras que escuchamos y como asamblea santa le decimos a Dios.
La segunda lectura se toma de los Hechos de los Apóstoles, del Apocalipsis o de alguna carta de las dirigidas a las iglesias primeras y que se encuentran en el Nuevo Testamento. Estas cartas se conocen por el nombre de su autor, Santiago, Pedro, Juan, o en el caso de las cartas atribuidas a Pablo, por la ciudad donde se encontraba la comunidad de creyentes destinataria del escrito. La segunda lectura nos permite mirar cómo los primeros seguidores de Jesús entendieron su discipulado, y esto nos ayuda a vivir las enseñanzas de Jesús aquí y ahora. Al terminar la primera y la segunda lecturas, el lector concluye diciendo palabra de Dios, y todos respondemos agradecidos y con júbilo: te alabamos, Señor. La lectura del Evangelio tiene un lugar muy especial en la liturgia de la palabra. Los relatos de los evangelios revelan quién era y es Jesús para nosotros. Escuchamos hablar de su vida, cómo se relacionaba con sus seguidores y sobre el horror de su pasión y muerte. También experimentamos la maravilla transformadora de su resurrección. Para la lectura del Evangelio nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya, palabra que significa alabado sea Dios. En Cuaresma, cuando nos enfocamos en el trayecto a la cruz, no cantamos ni decimos el Aleluya, por lo que la alegría y la fiesta que lo acompañan están fuera de lugar. Al proclamar el Evangelio experimentamos la singular presencia de Cristo y por eso se nos invita a exultar de alegría. También mostramos la importancia de la lectura del Evangelio al colocar esos preciosos textos en un volumen especial distinto al leccionario. A ese libro especial lo llamamos el libro de los Evangelios o Evangeliario. Este libro lo introdujimos ligeramente elevado con la procesión de entrada y fue puesto sobre el altar, puesto que el libro de los Evangelios incluye los relatos de la Buena Nueva de Jesucristo. Ese libro es también símbolo de Cristo. Del altar, el Evangeliario es llevado ceremonialmente hasta el ambón, que es ese solemne atril desde el que las lecturas son proclamadas. De pie escuchamos con oídos y corazón atento, abierto al Evangelio que está siendo proclamado. Ponemos la misma atención e interés que pondríamos al propio Jesús, pues Él mismo, Cristo, es quien nos habla. Completada la lectura del Evangelio, el sacerdote o el diácono dice: palabra del Señor. Y volvemos a externar nuestra gratitud al responder: gloria a ti, Señor Jesús. Antes de ir a misa, es una magnífica idea orar en casa con las lecturas que escucharemos en la iglesia. A algunas personas les gusta seguir en su misal personal la lectura proclamada desde el ambón. Puede parecerles la mejor forma de entender lo proclamado, sobre todo si hay mala acústica, el lector no va bien preparado o incluso si la persona no entiende bien la lengua en la que se proclama. Sin embargo, algo más está sucediendo en el momento en el que se hace la proclamación. La palabra de Dios está siendo dirigida a la asamblea en ese momento. La palabra de Dios se proclama en voz alta y esto permite que sea escuchada de nuevo hoy. Usted solo tiene que abrir sus oídos para escuchar esa palabra como debe ser, la voz de Dios hablando en ese preciso momento. Si usted escucha como miembro de esa comunidad sin tener que leer el texto, usted experimenta algo muy especial. Cuando todos los oídos están abiertos a la palabra de Dios, la palabra resuena poderosamente en ese recinto. Esto requiere la escucha participativa de cada persona de la asamblea. Hay un momento de silencio entre una lectura y otra de la misa. Nos damos un poco de tiempo y espacio para dejar que se asiente lo que hemos escuchado. A muchos de nosotros no les gusta el silencio y hasta tenemos cierta sensación de incomodidad, de terror o de ansiedad si el silencio dura demasiado. El silencio sagrado es algo muy diferente. Cuando entramos en contacto con algo hermoso, admirable o arrobador, nos quedamos sin palabras, simplemente porque no hay palabras para describir
lo que estamos viviendo, escuchando o sintiendo. Como cuando estamos tan cerca de alguien en intimidad profunda que no se necesitan palabras para comunicarnos, nos sentimos encantados de relajarnos y simplemente estar allí. El salmista dice: ríndanse y reconozcan que soy Dios. Aquietarse ante Dios es invitarlo a morar con nosotros en amor y tranquilidad. La mayoría de nosotros vivimos en un mar de ajetreo, de bullicio. La liturgia, sin embargo, nos da la oportunidad de dejar todo y envolvernos en la quietud. Esto puede exigir cierta práctica. Vea usted el modo de crecer en su valoración de los silencios en la misa en las semanas que vienen. La homilía es una reflexión razonada sobre la palabra de Dios. La palabra homilía es griega y significa explicación. Las homilías católicas no son un estudio de la Biblia que busca explicar algún texto, si bien pueden incluir algún aporte de la investigación bíblica. Tampoco son sermones en los que se dan directrices sobre la fe o la moral. Si bien una buena homilía incluye amonestaciones y exhortaciones que nos ayuden a crecer en nuestra fe y a llevar una vida mejor, la homilía es un tipo especial de comunicación que se compone de las escrituras escuchadas ese día, de los ritos celebrados, del saber y perspectiva del sacerdote o diácono que predica y de las necesidades y preocupaciones de la comunidad que escucha. Las Sagradas Escrituras no contienen textos clausurados en el tiempo. Ellos están vivos y son santos, arrojan luz sobre el significado de nuestra vida y nuestra llamada al discipulado en cada época. La homilía fluye de las Escrituras y de los rituales e invita a la comunidad, en su situación y entorno particulares, a abrazar el llamado de Cristo y seguirlo. Los domingos y los otros días especiales, todos los bautizados nos ponemos de pie para profesar el credo. Eso tiene cierto parecido con la postura que adoptamos para entonar el himno nacional o el juramento a la bandera. Estamos hablando de las creencias y valores que nos identifican como seguidores de Cristo. Los primeros 300 años de existencia de la Iglesia hubo muchas controversias y discusiones sobre la fe en Cristo. Los seguidores de Jesús estaban esparcidos por todo el mundo. Entonces emergían prácticas y creencias contradictorias. En el siglo I o II fue escrito el credo de los apóstoles para expresar claramente los principios básicos de la fe cristiana y contrarrestar las falsas enseñanzas. Se le llamó credo porque iniciaba con esa palabra latina, credo, que significa creo. El credo de Nicea, que también se reza en la misa, surgió en el Concilio de Nicea en el año 325 y fue refinado en el Concilio de Constantinopla en el año 381. Las palabras del credo establecen lo que está en el centro de nuestra fe. Ha habido personas que han muerto defendiendo el credo e incluso la Iglesia quedó dividida por el credo. Las iglesias ortodoxas orientales se separaron de la Iglesia de Occidente en el año 1054. Después de años de controversia sobre varios asuntos, incluido el cambio hecho en el Concilio de Constantinopla sobre el Espíritu Santo. El credo establece que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Los teólogos de las iglesias orientales se opusieron fuertemente afirmando que el Espíritu Santo procede del Padre solamente. Esta diferencia teológica entre las iglesias perdura hasta nuestros días. Cuando recitamos el credo en misa, nos unimos con todos los bautizados, con otras iglesias y comunidades que profesan esta oración y con todas las personas de fe que nos han precedido a lo largo de los siglos. Habiendo escuchado la palabra de Dios, reflexionando en su significado, pronunciando en voz alta lo que creemos, ahora en comunidad, le pedimos a Dios que escuche nuestras oraciones y responda a nuestras necesidades. A esta plegaria le llamamos oración de los fieles u oración universal y la hacemos de pie. Esta plegaria sigue un orden bastante definido en sus intenciones. Comienza orando por la Iglesia Universal, luego por el mundo y los que tienen la responsabilidad de gobierno, enseguida por las necesidades de la humanidad y finalmente por las de la propia comunidad.
En las intenciones locales habitualmente se incluye a los enfermos y a los difuntos. A cada intención formulada, todos nos unimos en una súplica que habitualmente dice: escúchanos, Señor. Pero bien puede tener otra forma. La decimos en voz alta, pero puede entonarse. Uno de los documentos del Concilio Vaticano II solicita a los fieles católicos que se interesen por las necesidades del mundo entero. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria al género humano y de su historia. En cada misa, los católicos afirman la verdad de esta enseñanza, pues expresamos a Dios nuestros deseos de salvación, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad, para católicos y no católicos. Nos unimos en la fe, pidiendo a Dios que atienda nuestras plegarias, confiando en que Él conoce lo que necesitamos.